Buenos días, mi nombre es Selma Méndez y hoy se va a tratar sobre los contratos y su clasificación general. Nuestro Código Civil en su artículo 1133 define el contrato como una convención entre dos o más personas para constituir, modificar o extinguir un vínculo jurídico entre ambos. La doctrina ha clasificado el contrato de un modo general. Contratos unilaterales. En este tipo de contratos surgen obligaciones para una sola de las partes contratantes. Por ejemplo, la donación. Contratos bilaterales. Surgen obligaciones para ambas partes contratantes y se subdividen en sinalagmáticos imperfectos. Al principio solo producen obligaciones para una de las partes, pero durante el desarrollo se pueden hacer surgir obligaciones para ambas partes. Sinalagmáticos perfectos. En estos contratos, ambas partes desde el principio son acreedoras y deudoras simultáneamente. Contratos onerosos. Cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Contratos gratuitos. En este tipo de contratos, una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin un equivalente. A su vez, se dividen en desinteresados. En este contrato, una de las partes, procura un beneficio a la otra sin empobrecerse, por ejemplo, una diligencia. Y contratos de liberalidades, en la parte que realiza la prestación en beneficio de la otra se empobrece, por ejemplo, una donación, ya que pierde parte de su patrimonio. Contratos conmutativos. Las partes contratantes conocen de antemano la extensión de sus prestaciones. Contratos aleatorios. Cuando para ambas partes contratantes o para una sola de ellas, la ventaja depende de un hecho casual. Contratos consensuales. Se dan por el solo consentimiento de las partes. Contratos reales. Se dan por la entrega de una cosa. Contrato solemne. En este tipo de contratos se requiere el cumplimiento de determinada formalidad. Contratos preparatorios. Tienen por objeto crear un estado de derecho que pueda servir de base o fundamento para la celebración de otros contratos posteriores. Contratos principales. Cumple por sí mismos un fin contractual, sin tener relación alguna con otros contratos. Contratos accesorios. Se realizan para garantizar un contrato u obligación anterior, por ejemplo, la fianza. Contrato de tracto o cumplimiento instantáneo. En este contrato, las partes cumplen sus prestaciones en un solo momento, es decir, en una sola unidad de tiempo. Por ejemplo, una venta. Contrato de tracto sucesivo. La prestación de una de las partes se realiza en periodos largos, por ejemplo, una póliza de seguro. Contratos nominados o típicos. Son los contratos contemplados y regulados por la ley y normas dictadas a ese efecto, por ejemplo, la sociedad. Contratos innominados y atípicos. Al contrario de los contratos nominados y típicos, estos carecen de regulación legal, por ejemplo, una construcción informal. Contratos paritarios. Son producto de una libre discusión entre las partes en base a una igualdad económica, por ejemplo, una compra. Contrato de adhesión. Sus cláusulas son fijadas por una sola de las partes, por ejemplo, un contrato de trabajo. Contratos individuales. Este contrato regula los intereses particulares de cada una de las partes. Contratos colectivos. Estos contratos son celebrados entre grupos de personas vinculados por intereses económicos comunes, por ejemplo, los contratos realizados en las empresas. Contratos ordinarios. La prestación de las partes no tienen carácter personal. Contratos causados. Estos contratos contienen no solo la manifestación de voluntad de las partes de cumplir con las prestaciones, sino además contienen la intención o fin jurídico perseguido por las prestaciones prometidas. Contratos abstractos. Estos contratos están constituidos por una simple promesa, sin expresar el fin jurídico perseguido.